Hoy no llegaste aquí por casualidad. Llegaste porque tu alma está cansada de sostener lo que tu corazón ya no puede cargar. Hay nombres que pesan más que el silencio, recuerdos que se disfrazan de amor y ausencias que se convierten en cadenas invisibles. Y lo más peligroso no es que alguien se haya ido, es que tú sigas ahí, emocionalmente arrodillado, ante lo que ya no existe. Te enseñaron a aferrarte, pero nunca a soltar con dignidad. Te enseñaron a necesitar, pero no a elegirte. Y mientras sigas confundiendo apego con amor, seguirás llamando destino a lo que en realidad es una herida no resuelta. Hoy no vengo a motivarte, vengo a confrontarte, porque el desapego no es olvidar a alguien, es recordarte a ti. Y cuando eso pasa, algo dentro de ti deja de rogar y empieza a renacer. Déjame decirte algo que quizá no quieres escuchar, pero necesitas entender si de verdad quieres liberarte. No estás enamorado de esa persona, estás enamorado de la versión que construiste en tu mente. Y esa versión, aunque se siente real, no existe. Es una ilusión alimentada por tu necesidad, por tu vacío, por esa parte de ti que aún no ha aprendido a sostenerse sola. Yo también estuve ahí. Recuerdo una etapa de mi vida en la que defendía a alguien, incluso cuando su ausencia gritaba más fuerte que sus palabras, justificaba sus silencios, adornaba sus migajas y convertía momentos pequeños en promesas gigantes. ¿Sabes por qué? Porque era más fácil creer en una fantasía que aceptar una verdad que dolía. Porque aceptar que alguien no te elige confronta directamente tu autoestima, tu historia, tus heridas más profundas. Idealizar es peligroso porque te desconecta de la realidad. Tomas pequeños gestos y los conviertes en pruebas de amor eterno. Ignoras las señales, minimizas el desinterés y justificas lo injustificable. Empiezas a ver a esa persona como única, irreemplazable, casi perfecta. Y mientras más la elevas, más te reduces a ti. Ese es el verdadero problema. No es lo que esa persona hace, es lo que tú permites en tu mente. La mente es poderosa, pero también es tramposa. Te hace recordar solo lo bonito cuando en realidad hubo indiferencia, te hace repetir momentos aislados como si fueran la norma y te mantiene atrapado en una narrativa donde tú siempre esperas y el otro siempre decide. Y ahí estás, esperando una versión de alguien que solo existe en tu imaginación. Romper ese hechizo no es fácil, pero es necesario. Y empieza con algo tan simple como brutal. Ver a esa persona como realmente es, no como quisieras que fuera. Dejar de justificar sus ausencias, dejar de romantizar su inconsistencia, dejar de excusar su falta de compromiso, no para odiar, no para llenarte de rencor, sino para recuperar claridad. Porque la claridad es libertad. Te voy a decir algo que puede incomodarte, pero puede salvarte años de sufrimiento. Nadie es tan especial como para justificar que pierdas tu paz. Nadie. El valor que le diste fue una construcción interna, no una realidad objetiva. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti empieza a romperse, pero también empieza a liberarse. Recuerdo el momento exacto en que dejé de idealizar a alguien. No fue cuando dejó de buscarme, fue cuando dejé de mentirme. Cuando me senté conmigo mismo y acepté que no me estaba eligiendo, ese día dolió, claro que dolió, pero también fue el inicio de mi libertad. Porque cuando dejas de ver a alguien como un sueño, empiezas a verte a ti como una verdad. Hoy te invito a hacer lo mismo. Baja a esa persona del pedestal, mírala con humanidad, con objetividad, con verdad, porque solo cuando rompes la ilusión puedes empezar a sanar de verdad. Ahora que empezaste a romper la ilusión,
Necesito llevarte a una verdad aún más incómoda, pero profundamente liberadora. Eso que sientes no siempre es amor, muchas veces es apego. Y el apego no nace de la abundancia, nace de la carencia, nace de esa parte de ti que aún cree que necesita a alguien más para sentirse completo. Durante mucho tiempo yo confundí intensidad con amor. Creía que pensar en alguien todo el día, necesitar su atención, sentir ansiedad cuando no respondía, era amar profundamente. Pero no, eso no era amor, eso era dependencia emocional disfrazada. Era miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente, miedo a enfrentarme conmigo mismo sin distracciones. El apego te hace creer que sin esa persona no eres nada. Te susurra que tu felicidad depende de su presencia, que tu paz está en sus manos, que tu valor se mide por cuánto te eligen. Y sin darte cuenta, empiezas a entregarle tu poder a alguien que ni siquiera sabe sostener el suyo. Empiezas a negociar tu dignidad por pequeñas dosis de atención. Te acostumbras a las migajas y las llamas banquete. Te voy a decir algo desde la experiencia, no desde la teoría. Hubo un momento en mi vida en el que me di cuenta de que no extrañaba a la persona, extrañaba cómo me sentía cuando estaba con ella. Y ahí entendí todo. No era amor por el otro, era una adicción a la emoción que esa persona despertaba en mí. Y cuando esa emoción desaparecía, entraba en crisis. No porque faltara amor, sino porque faltaba estímulo. El apego es egoísta, aunque no lo parezca, porque no amas al otro por lo que es, lo necesitas por lo que te hace sentir. Y cuando alguien se convierte en tu fuente de validación, de seguridad y de identidad, estás en peligro, porque en cualquier momento esa fuente puede desaparecer y tú te quedas vacío, perdido, desconectado de ti. El amor verdadero no te quita, te expande, no te hace depender, te hace elegir, no te encadena, te libera. Pero para amar así, primero tienes que aprender a estar contigo sin sentirte incompleto. Tienes que aprender a darte lo que tanto exiges afuera. Porque nadie puede llenar un vacío que tú mismo no estás dispuesto a mirar. Entender esto no es cómodo, porque implica dejar de culpar al otro y empezar a hacerte responsable de tu mundo emocional. Implica reconocer que no era que esa persona te tenía atrapado, eras tú quien se estaba aferrando para no enfrentarse a su propia soledad. Y eso duele, pero también despierta. Recuerdo el día en que me senté frente al espejo y me hice una pregunta que cambió todo. ¿Me amo tanto como digo amar a los demás? Y la respuesta fue un silencio incómodo, porque me di cuenta de que era capaz de darlo todo por alguien más, pero no sabía darme lo mínimo a mí. Ahí comenzó mi transformación. Dejé de buscar afuera lo que tenía que construir adentro. Dejé de mendigar atención y empecé a cultivar presencia. Dejé de necesitar y empecé a elegir. Y cuando haces eso, algo cambia en tu energía, en tu mirada, en tu forma de relacionarte. Porque cuando entiendes que el apego no es amor, dejas de llamarle destino a lo que en realidad es una herida. Y ahora que ya empezaste a reconocer que no era amor sino apego, tengo que llevarte a una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también una de las más liberadoras. No te duele lo que pasó, te duele que no aceptas que pasó. El dolor que hoy sientes no viene de la pérdida en sí, viene de la resistencia interna a soltar una realidad que ya cambió. Nos enseñaron a luchar, a insistir, a no rendirnos, pero nadie nos enseñó a aceptar. Nadie nos explicó que hay momentos donde seguir aferrado no es valentía, es negación. Y ahí estás tratando de negociar con la vida, esperando que algo cambie, que esa persona reaccione, que todo vuelva a ser como antes. Pero la vida ya tomó una decisión
y tú sigues discutiéndola. Yo lo viví. Recuerdo una etapa donde todo dentro de mí sabía que esa historia ya había terminado, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Me repetía que solo era una crisis, que había que tener paciencia, que el amor todo lo puede. Pero en el fondo, lo que estaba haciendo era resistirme a una verdad que no quería ver. Y esa resistencia fue lo que más me desgastó. No era la ausencia lo que me destruía, era mi incapacidad de aceptar que ya no estaba. La resistencia es silenciosa pero poderosa. Se disfraza de esperanza, de fe, de amor incondicional, pero en realidad muchas veces es miedo. Miedo a empezar de nuevo. Miedo a enfrentar la soledad, miedo a soltar una identidad que construiste alrededor de alguien más. Porque cuando alguien se va, no solo pierdes a esa persona, pierdes la versión de ti que existía con ella. Y entonces empiezas a pelear con la realidad. Revives conversaciones, imaginas escenarios, buscas explicaciones, te haces preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Y si hubiera hecho esto diferente? Y mientras más preguntas haces, más te alejas de la única verdad que puede sanarte. Ya pasó. Aceptar no significa que te guste, no significa que estés de acuerdo, no significa que no duela. Aceptar significa dejar de resistirte. Significa soltar la necesidad de que las cosas sean como tú querías y empezar a verlas como son. Y eso, aunque al principio quema, con el tiempo libera. Hubo un momento muy claro en mi proceso. Estaba solo, en silencio, sin distracciones, sin excusas. Y por primera vez dejé de buscar respuestas afuera. Me senté conmigo mismo y dije en voz baja, esto ya terminó. Y en ese instante algo dentro de mí se rompió, pero también algo se acomodó. Porque cuando dejas de pelear con la realidad deja de doler como antes. El sufrimiento prolongado no viene de lo que perdiste, viene de lo que no sueltas. Es como querer sostener agua con las manos cerradas, mientras más aprietas, más escapa. Y en ese intento de retener lo que ya no es, te lastimas tú mismo. Aceptar es un acto de madurez emocional. Es dejar de culpar, dejar de esperar, dejar de insistir. Es mirar de frente lo que hay, sin adornos, sin historias, sin ilusiones. Y cuando lo haces, algo cambia. El dolor deja de ser una herida abierta y empieza a convertirse en aprendizaje. No te estoy diciendo que no duela, te estoy diciendo que no necesitas sufrir más de lo necesario. Porque una cosa es sentir dolor y otra muy distinta es alimentarlo con resistencia todos los días. El día que dejes de pelear con lo que ya es, vas a descubrir una paz que no depende de nadie más. Quiero que hoy abramos los ojos a una verdad brutal. No es esa persona la que te tiene atrapado. No es su ausencia ni su regreso lo que define tu mundo. Lo que realmente te ata es el significado exagerado que tú misma o tú mismo decidiste darle. Desde muy joven, aprendemos a poner en otros el poder de nuestra felicidad, a pensar que la mirada de alguien nos completa, que su aprobación nos define, que su presencia determina nuestro valor. Y así, sin darnos cuenta, construimos ídolos donde solo había humanos. Yo lo viví en carne propia. Recuerdo relaciones donde cualquier gesto, una sonrisa, una palabra, un mensaje inesperado lo convertía en un acontecimiento monumental. Y en mi mente cada detalle se amplificaba, cada ausencia se sentía como un abismo y yo no veía a la persona, veía la historia que yo mismo escribía sobre ella. Ahí reside la raíz del sufrimiento. El mundo no duele por lo que es, duele por lo que nosotros creemos que significa. Cuando
elevamos a alguien a un pedestal emocional, le otorgamos poderes que no tiene y al mismo tiempo nos desconectamos de nuestro propio poder. Comenzamos a medir nuestra felicidad en función de sus acciones, su atención o su afecto, olvidando que nuestra plenitud no puede depender de lo que otro decide dar. Durante años sostuve la ilusión de que algunas personas eran indispensables, que si no estaban, mi vida se desmoronaba. Y mientras más importancia les daba, más fuerza tenían sobre mí, más me definían, más me perdían en sus decisiones, más me alejaban de mi propio centro. Esto no es casualidad, es un patrón que nace de nuestra necesidad de validación, de la herida que nos hace creer que no somos suficientes, que nuestro propio amor no basta. El primer paso para liberarte de esa cárcel invisible es ver con claridad. Nadie tiene el poder de tu felicidad si tú no se lo entregas. Es reconocer que cada gesto, cada palabra, cada recuerdo solo tiene el valor que tú decidas darle. Puedes agradecer, puedes recordar, pero no puedes seguir alimentando una narrativa que te mantiene atado. Te voy a contar algo muy real de mi vida. Hubo una relación en la que cada interacción se transformaba en un drama épico en mi mente. Y solo cuando dejé de magnificar cada acción, de ponerle un significado que no tenía, de construir historias que la realidad no confirmaba, sentí cómo la paz regresaba. No fue que la otra persona cambiara, fui yo quien dejó de darle un poder que no le pertenecía. Quitar el significado exagerado no significa ignorar, no significa negar, no significa despreciar, significa ver con claridad. Significa aceptar que las personas son humanas, que cometen errores, que tienen luces y sombras y que nuestra mente tiene la capacidad de amplificar sus actos para alimentar el dolor. Cada vez que repites en tu mente, si ella no me hubiera hecho esto, yo sería feliz, estás dejando que tu narrativa defina tu sufrimiento. Hoy te invito a mirar la verdad. No es él o ella. Eres tú que decidiste que su presencia o ausencia dictara tu vibración. Cuando quitas ese significado, se rompe el hechizo. La mente deja de revivir fantasías que solo existen en tu proyección y empiezas a ver la vida como realmente es. Tu energía ya no se diluye en esperas y anhelos y tu corazón recupera su soberanía. Porque nadie te puede arrebatar lo que siempre estuvo dentro de ti, tu poder y tu plenitud. Es hora de mirar, de liberar, de decidir que su presencia ya no define tu paz. Quiero que hoy escuchemos con el corazón abierto una verdad que pocos se atreven a decir. No es la persona la que te mantiene atrapado, no es su ausencia ni su regreso, no son sus palabras ni sus acciones. Lo que te tiene encadenado es la historia que te cuentas a ti mismo una y otra vez. Esa narrativa que repites en tu mente como si fuera un mantra oscuro, que justifica tu dolor, que valida tu sufrimiento, que sostiene la ilusión de que no puedes seguir sin él o sin ella. Durante años yo mismo caí en esa trampa. Recuerdo momentos donde cada silencio lo interpretaba como rechazo, cada gesto pequeño se transformaba en prueba de un amor que jamás se confirmó. Y mi mente construía castillos de fantasía mientras mi corazón pagaba la renta de ese miedo. Lo más curioso es que esta historia no era real, era un guión que yo escribía inconscientemente, una película en la que el dolor era el protagonista y yo solo era un espectador atrapado por mis propias interpretaciones. Cada vez que repites, si él me amara, yo sería feliz. Si ella regresara, todo tendría sentido. Estás reforzando la cárcel invisible que tú mismo construiste. La mente humana es poderosa, pero también es adicta a lo familiar. El dolor se vuelve cómodo porque es conocido. Prefiere la ilusión de un amor que duele a la libertad de enfrentarte a tu propia fuerza interior. Y ahí es donde se esconde el engaño más grande. Confundes tu apego con amor, tu resistencia con pasión, tu dependencia con deseo verdadero. Te voy a contar algo muy personal. En mi vida hubo relaciones
donde cada despedida parecía el fin del mundo, donde cada ausencia se sentía como si me arrancaran el aire. Y todo eso era real en mi corazón, pero no era real en la historia que la vida me mostraba. Lo que realmente me mantenía prisionero era mi narrativa inconsciente, hasta que un día decidí mirar de frente esa película y cuestionar cada escena que mi ego había escrito. Romper la historia no significa negar lo que pasó, significa dejar de darle poder a la interpretación que alimenta el dolor. Significa comprender que tu sufrimiento no nace de la realidad, sino de cómo la has contado una y otra vez. Cada pensamiento repetido, cada si hubiera, cada no puedo vivir sin él, es un ladrillo en la prisión de tu propia mente. Cuando lo entendí, empecé a intervenir. Cada vez que mi mente intentaba revivir el guión del abandono o la traición, lo detenía y me preguntaba, ¿es esta la verdad o es solo la historia que estoy eligiendo repetir? Poco a poco, la narrativa perdió fuerza, la cadena se aflojó y mi energía regresó a mí. Romper la historia que te mantiene atrapado es un acto de valentía. Es mirar el pasado sin juicio, sin rencor, sin drama y decir, esta narrativa ya no me sirve, yo soy más grande que ella, yo merezco escribir mi propia historia. La vida no nos ata, nosotros nos aferramos a las historias que nos contamos para justificar nuestra impotencia. Y cuando decides romper ese patrón, cuando eliges liberarte de la repetición del guión que te duele, descubres algo extraordinario. La libertad siempre estuvo dentro de ti, esperando a que tu conciencia la reclamara. Hoy te invito a hacer un acto de rebeldía consciente. Rompe la historia que te mantiene atrapado y empieza a escribir una donde tú eres protagonista, donde tu poder es la tinta y tu libertad el capítulo más hermoso. Quiero que hoy abramos los ojos a una verdad que muchos ignoran. No puedes soltar a alguien mientras sigas sosteniendo los anclajes emocionales que lo mantienen vivo en tu mente, en tu corazón y en tu energía. Cada objeto, cada aroma, cada canción que asociaste con esa persona se convierte en un recordatorio silencioso que reactiva tu dolor, que vuelve a abrir la herida como si nunca hubiera cicatrizado. Recuerdo mis propios momentos de ruptura, cuando veía un mensaje antiguo en mi celular, un perfume que me recordaba una tarde, una canción que escuchábamos juntos y sentía como si todo regresara de golpe. No era la persona la que me ataba, era la memoria energética que yo mismo seguía alimentando con mi atención y mis emociones. El inconsciente no distingue entre lo que está presente y lo que ya pasó. Cada vez que vuelves a esos anclajes, tu mente revive la experiencia y tu cuerpo reproduce las mismas emociones de dolor, abandono o nostalgia. Es un ciclo que se repite hasta que tomas conciencia de que esos objetos y recuerdos no son neutrales, no son inocentes, son hilos invisibles que te atan a un pasado que ya cumplió su propósito. Me di cuenta de que mientras guardaba esos regalos, mientras escuchaba esas canciones en bucle, mientras visitaba lugares donde compartimos momentos, estaba voluntariamente reforzando mi propia prisión emocional. Eliminar estos anclajes no significa odiar, no significa dramatizar, no significa borrar la historia, significa tomar soberanía sobre tu energía. Cuando entendí esto, empecé a actuar. Borré contactos que no servían, guardé recuerdos en un lugar fuera de mi vista, dejé de frecuentar lugares que solo me hacían revivir el dolor. Fue un proceso que me exigió conciencia y disciplina, pero también me mostró algo extraordinario. Cuando limpias tu espacio emocional y físico de los recordatorios que te atan, tu mente empieza a respirar, tu corazón empieza a latir con menos peso, y la energía que antes estaba estancada comienza a fluir
Piensa en esto, no puedes llenar un vaso de agua pura si antes no lo vacías de lo contaminado. Cada ancla que sostienes actúa como un obstáculo invisible que evita que tu energía se eleve, que tu vibración se alinee con lo que realmente mereces. Al quitar estos hilos, empiezas a sentir la libertad que antes parecía lejana, una libertad que no depende de otra persona, sino de ti mismo y de tu decisión consciente de soltar. En mi experiencia, la limpieza de anclajes emocionales es también un acto de amor propio. Cada acción que tomas para deshacerte de lo que te ata es un recordatorio de que tu bienestar es prioridad, de que tu paz no es negociable y de que mereces experimentar la vida sin cargas invisibles que te mantienen en el pasado. Es un acto silencioso, poderoso y transformador que cambia tu relación contigo mismo y con el mundo. Hoy te invito a hacer esto de manera consciente. Identifica tus anclajes, obsérvalos sin juicio y toma la decisión de liberarte. Hazlo sin drama, sin rencor, solo con la claridad de que tu energía merece ser libre. Porque cuando eliminas los anclajes emocionales, la niebla del pasado comienza a disiparse y tu espacio interior se convierte en un terreno fértil donde la paz, la alegría y la plenitud pueden crecer. Hay un momento en la vida de todos en el que debemos enfrentarnos al vacío, ese espacio silencioso donde no queda nada, ni la voz que amábamos, ni los mensajes, ni la ilusión de que alguien volverá. Ese vacío parece aterrador, un abismo que nos invita a huir, a distraernos con redes sociales, con comida, con conversaciones superficiales, con cualquier cosa que nos aleje de la soledad. Recuerdo cuando atravesé rupturas que me parecían insuperables. Me encontraba corriendo, buscando cualquier escape, cualquier señal de que la vida seguía igual. Pero aprendí que el vacío no es un enemigo, es un maestro. Es el útero donde lo nuevo está por nacer, el espacio donde tu alma empieza a recordar quién es sin depender de nadie más. El vacío duele porque obliga al ego a soltar sus redes de control. Nos muestra todas las máscaras que hemos usado para sentirnos completos, nos enfrenta a los miedos que escondimos bajo capas de ilusión y nos invita a mirar con honestidad lo que hemos descuidado, nuestra propia esencia. Durante años de enseñar y observar he visto cómo quienes evaden este vacío nunca sanan realmente, siguen persiguiendo sombras, aferrándose a historias que ya no existen. Y es que cuando huyes del vacío lo agrandas, cuando lo abrazas, lo atraviesas, entonces comienza la expansión verdadera. Recuerdo un momento muy personal. Después de un cambio profundo en mi vida me encontré solo en una habitación, sin distracciones, sin compañía, enfrentando mis propios pensamientos. Al principio, el miedo me paralizó. Cada latido parecía gritar que no podía soportarlo, pero respiré, observé cada emoción, cada recuerdo, cada inseguridad y decidí quedarme con ello, sin juzgarme, sin buscar soluciones inmediatas. Lo que ocurrió fue mágico. Cada minuto que permanecía en ese silencio, mi energía se liberaba, mi mente se aclaraba y una sensación de poder interno comenzó a emerger. Entendí que el vacío no nos castiga, nos purifica. El vacío es también la oportunidad de reconectar con nuestra pasión, con lo que nos hace vibrar. En mi vida, esos instantes me llevaron a escribir, a crear contenido que nunca hubiera surgido si hubiera continuado evitando el dolor. Es en el silencio donde escuchamos nuestra voz auténtica, donde reconocemos que no necesitamos llenar espacios con otros porque ya estamos completos. Los grandes cambios, las decisiones que transforman nuestra existencia, nacen precisamente de ese vacío que tanto tememos. Atravesar el vacío no significa estar incompleto, significa aceptar que la plenitud siempre estuvo dentro de nosotros y que todo lo que hemos buscado afuera era solo un reflejo de nuestra propia carencia.
Hoy te invito a sentarte en tu vacío, a mirarlo con valentía, a respirar con él y a dejar que transforme tu energía. Porque cuando aprendes a estar en paz en tu vacío, nada ni nadie tiene poder para robar tu plenitud. Reconstruir tu identidad no es un acto de ego, es un acto de valentía. Es mirar al espejo y reconocer que la persona que ves hoy no está definida por las ausencias ni por las pérdidas, sino por la capacidad de reinventarte desde adentro. En mi camino, he descubierto que muchas veces nos aferramos a roles que otros nos asignaron o a expectativas que nosotros mismos cultivamos para ser aceptados. Nos olvidamos de preguntarnos, ¿quién soy realmente si no tengo que complacer a nadie? Reconstruir tu identidad significa romper con esos guiones prestados y comenzar a escribir uno propio, uno que nazca desde tus valores, desde tus sueños y desde tu verdad más profunda. Al atravesar procesos de desapego, comprendí que no es suficiente dejar ir a alguien. También hay que dejar ir la versión de ti que dependía de esa presencia. Es un proceso silencioso, muchas veces solitario, donde cada decisión se convierte en un ladrillo con el que edificamos nuestra nueva esencia. Recuerdo una etapa en la que sentía que todo lo que hacía estaba marcado por la aprobación de otros. Cada sonrisa que buscaba, cada mensaje que enviaba, cada proyecto que emprendía parecía depender de la mirada de alguien más. Fue doloroso, pero necesario. Tuve que mirar mis acciones y mis motivaciones con brutal honestidad y preguntarme, ¿estoy actuando desde mí o desde el reflejo de lo que espero que otros quieran de mí? En ese proceso aprendí a escucharme sin miedo. Aprendí que reconstruir mi identidad implica reconocer mis fortalezas y mis limitaciones, pero también mis pasiones y mis deseos. No se trata de perfección, sino de autenticidad. Cada hábito que cambio, cada pensamiento que replanteo, cada relación que ajusto, se convierte en una declaración de quién quiero ser y de cómo quiero vivir. Una vez, mientras escribía en un diario durante un retiro, sentí por primera vez que podía elegir conscientemente mis emociones, mis palabras y mis decisiones. Esa sensación de control interno, de coherencia entre lo que siento y lo que hago, es la base de reconstruir tu identidad desde ti. También comprendí que reconstruir la identidad no es un acto aislado, sino un proceso que se refleja en cada interacción, en cada proyecto, en cada momento cotidiano. Cuando nos reconstruimos desde adentro, nuestras relaciones cambian, porque ya no buscamos llenar vacíos con personas, ya no esperamos que otros definan nuestra felicidad. En cambio, atraemos conexiones genuinas, aquellas que resuenan con nuestra nueva vibración. En mi vida, esto me permitió crear proyectos, alianzas y amistades que nunca hubieran surgido si hubiera continuado aferrado a versiones anteriores de mí mismo. Hoy te invito a iniciar esa reconstrucción. No se trata de negar lo que fuiste ni de borrar tus experiencias. Se trata de transformar todo lo vivido en la materia prima de tu nueva identidad. Comienza por escucharte, por elegir conscientemente, por alinear cada acción con tu verdad. Reconstruir tu identidad desde ti es el primer paso para ser libre, para crear una vida que refleje tu esencia y para dejar de depender de sombras ajenas. La única persona que realmente necesita probar tu existencia eres tú. Suelta sin esperar sentirte listo, porque la vida no nos da señales perfectas ni permisos para cerrar ciclos. Muchas veces creemos que necesitamos tener todo resuelto, entender cada emoción y planear cada paso antes de dejar ir a alguien, pero esa espera solo se convierte en un peso que arrastramos por años.
Yo también he estado ahí esperando la certeza, buscando la claridad que nunca llegaba, postergando decisiones que sabíamos que eran necesarias, y mientras tanto el tiempo pasaba y cada instante que dudaba me alejaba de mi propia libertad. Suelta. Aunque el miedo te grite que aún no estás preparado, porque el coraje no es ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Aprendí que el apego se alimenta de la espera. Mientras creemos que necesitamos estar listos, seguimos creando historias que justifican nuestra permanencia en algo que ya no nos nutre. Una vez, en una etapa de mi vida, me aferré a una relación que sabía que no podía sostener. Me decía a mí mismo que debía esperar, que debía sentirme completo, que debía tener todas las respuestas. Pero lo único que estaba logrando era postergar mi propio crecimiento. La lección más grande fue darme cuenta de que sentirse listo es un espejismo. La preparación real ocurre cuando nos atrevemos a soltar, incluso con las manos temblorosas. Incluso con el corazón latiendo con incertidumbre, suelta. Porque cada momento de resistencia prolonga el dolor. Mientras nos aferramos, convertimos lo que pudo ser un aprendizaje en una prisión emocional. Recuerdo que después de finalmente dejar ir a alguien, aunque sentí miedo y tristeza, también sentí una ligereza que no había experimentado en años. Era como si todo el peso que llevaba dentro se hubiera evaporado. Esa experiencia me enseñó que la acción precede al sentimiento. No necesitas esperar a sentir paz para soltar. La paz llega como consecuencia de la decisión de liberarte. Cada lágrima, cada recuerdo, cada emoción que surge después es parte del proceso de recomposición de tu vida y no un obstáculo. Suelta sin esperar sentirte listo, porque la vida es un flujo y no un plan perfectamente diseñado. Nos empeñamos en controlar lo incontrolable, en sostener lo insostenible, y en ese afán nos olvidamos de nuestra propia esencia. La verdadera libertad comienza cuando decidimos soltar, incluso sin garantías, incluso sin estar completamente preparados. En mi experiencia, los actos de coraje más transformadores surgen cuando dejamos de esperar a que las circunstancias sean perfectas y elegimos vivir desde la valentía. Soltar es un acto de amor propio, de respeto hacia tu camino, de confianza en que, aunque el miedo te acompañe, siempre hay luz al final de la entrega. Suelta ahora, no mañana, no cuando creas que estás listo, porque la vida no espera y tu crecimiento tampoco debería hacerlo. Cada instante que decides soltar es un acto de liberación que te acerca más a tu verdadero yo y a la plenitud que mereces. Suelta con gratitud y conviértete en tu propio destino, porque cada historia que vivimos, aunque duela, tiene un regalo escondido. Muchas veces nos aferramos a personas, a recuerdos, a vínculos, como si soltarlos fuera a traicionar nuestra historia. Pero aprender a soltar desde la gratitud es descubrir que todo lo que pasó, todo lo que sentimos, todo lo que nos hizo daño o nos llenó de alegría, nos ha enseñado a construirnos a nosotros mismos. Recuerdo momentos de mi vida donde, después de cerrar ciclos importantes, sentí un vacío que parecía insoportable. Sin embargo, al mirar hacia atrás con gratitud, comprendí que cada lágrima, cada caída, cada silencio me había acercado a quien debía ser, a quien realmente soy hoy. La gratitud transforma el dolor en aprendizaje y la pérdida en una oportunidad para crecer. Cuando sueltas con gratitud, cambias la narrativa de víctima a protagonista. No se trata de justificar lo que nos hirió, sino de reconocer que incluso lo que nos lastimó tenía un propósito en nuestro camino. Una relación que terminó, un sueño que no se cumplió, una amistad que se alejó. Todos estos hechos tienen un valor cuando aprendemos a agradecer por ellos. Yo mismo he tenido que mirar de frente relaciones que terminaron, sentir la nostalgia y la tristeza y aún así decir gracias por lo que me dieron.
por lo que me enseñaron y por lo que me ayudaron a descubrir de mí mismo. Ese acto de gratitud no disminuye el dolor, pero lo transforma en un combustible que nos empuja hacia nuestro propio destino. La gratitud al soltar nos permite vivir sin resentimiento ni cadenas. Nos libera de la necesidad de justificar, de controlar o de revivir lo que ya no puede ser. Recuerdo que hubo una etapa donde no podía dejar ir ciertos vínculos. Mi mente y mi corazón insistían en recrear la historia una y otra vez. Fue solo cuando aprendí a agradecer por lo vivido, a honrar cada sentimiento, que pude mirar hacia adelante con claridad. La liberación viene acompañada de esa gratitud consciente, porque cuando dejamos de resistirnos y agradecemos, abrimos espacio para lo nuevo, abrimos espacio para reinventarnos, para reconstruirnos desde nuestro propio poder y para convertirnos en arquitectos de nuestro destino. Suelta con gratitud y conviértete en tu propio destino, porque la vida no espera a quien se aferra al pasado, y tu verdadero camino comienza cuando decides honrar lo que fue y caminar hacia lo que será. La gratitud nos conecta con nuestra esencia, nos recuerda que somos más grandes que cualquier pérdida, más fuertes que cualquier apego, y que cada despedida contiene la semilla de nuestra libertad. He aprendido que dejar ir no es un acto de abandono, sino un acto de amor hacia uno mismo, un acto de respeto hacia nuestra historia y un acto de fe hacia nuestro futuro. Suelta hoy, agradece lo vivido y observa cómo al liberar te conviertes en el dueño absoluto de tu destino. Y así llegamos al final de este viaje que hemos recorrido juntos, donde cada paso, cada palabra y cada emoción nos ha recordado que el desapego no es renunciar al amor, sino abrazar nuestra libertad. A veces creemos que aferrarnos nos protege del dolor, que revivir historias nos mantiene vivos, pero la verdad es que el apego prolonga el sufrimiento y nos impide descubrir la grandeza que llevamos dentro. Aprender a soltar, a mirar la vida con gratitud, a atravesar el vacío sin miedo, es un acto de valentía, un acto de amor propio y un paso hacia la plenitud. He visto en mi vida cómo los momentos más difíciles, las despedidas más dolorosas y los vínculos que se disuelven son en realidad oportunidades disfrazadas para reconstruirnos, para reinventarnos, para descubrir que somos completos sin depender de nadie. No es fácil, no es cómodo, y muchas veces sentimos que no estamos listos, que necesitamos más tiempo o más certezas. Pero la vida nos enseña que el verdadero crecimiento ocurre cuando nos atrevemos a actuar desde nuestra esencia, cuando aceptamos la realidad y nos permitimos sentir sin quedarnos atrapados en la resistencia. Cada lágrima, cada recuerdo, cada emoción es un maestro que nos impulsa a conocernos más profundamente, a entender nuestra historia y a liberarnos del peso que nos impide volar. Hoy te invito a que camines hacia tu libertad, a que sueltes sin miedo, a que agradezcas lo vivido y a que construyas tu propio destino con la certeza de que nada ni nadie puede arrebatarte lo que eres en esencia. Que cada despedida sea un comienzo, cada dolor una enseñanza y cada acto de gratitud un puente hacia tu plenitud. Camina firme, con el corazón abierto, porque tu vida, tu historia y tu futuro dependen de ti y el poder de ser libre siempre ha estado en tus manos.